Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan David Quintero y para hoy entonces vamos a presentar este estado del arte acerca de las porfirias. Como primera medida, de manera introductoria, hay que tener en cuenta que las porfirias, de hecho, pues son un tema bastante extenso. Dentro de cada una de ellas, pues podría incluso tomarnos hasta un estado del arte perfectamente por cada uno. Entonces, la idea de esta charla es hacer énfasis sobre todo en las principales y en la parte del enfoque diagnóstico con las particularidades y diferenciaciones en cuanto al tratamiento y la presentación clínica se refiere. Para dar inicio, entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que se conoce como porfiria a nivel de la historia y entonces al momento de consultar este tema vamos a tener en cuenta lo siguiente. De hecho, la porfiria se conoce como una de las entidades que posiblemente pudieron haber dado origen al mito del vampirismo o la presencia pues de vampiros, teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas de la misma. Entonces, generalmente lo que se mencionaba era que alrededor de más o menos del siglo XIII al siglo XV se describían la presencia de vampiros e incluso esta era una de las preocupaciones que con mayor frecuencia digamos, tenía la población en ese momento, en la parte pues de Europa como conocemos. Y esto básicamente se daba, era porque se describía a los vampiros, por ejemplo, como criaturas que eran, que tenían pues presencia de palidez y adicionalmente a eso, entonces, la presencia de eritrodoncia debido a la acumulación de porfiria de porfirinas en la dentina y el proceso de la fotosensibilidad estas mismas generaban. Dentro de las descripciones, poco a poco, como se fue pues haciendo la descripción fisiopatológica y toda la causa bioquímica por el mecanismo de las porfirias, se tenía en cuenta de que todo esto era debido precisamente a la acumulación de las porfirinas y dentro de los diferentes tipos de porfiria, las más frecuentes que se asociaban, por ejemplo, a sintomatología clínica similar, por ejemplo, al vampirismo, era la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. Entonces, en este orden de ideas también había otra cosa importante y era sobre todo la pica o, por ejemplo, ese término médico que se utiliza, por ejemplo, para la ingesta de ciertas sustancias que no son de características alimenticias. Dentro de estas, pues tenemos el hielo y en el caso de la porfiria, pues no se quedaba atrás. Entonces se hablaba de que, por ejemplo, los pacientes con porfiria se podían asociar por la parte del vampirismo por una pica asociada al consumo de sangre. De ahí precisamente se originó todo el proceso del mito. Y hablando acerca de una línea del tiempo, de la presencia pues de porfirias en la historia, entonces tenemos en cuenta de que este término como tal viene desde hace mucho tiempo, incluso desde la antigua Grecia, y su nombre incluso radica desde el término pórfira, derivado pues de un vocablo griego que significa rojizo y que incluso hay descripciones desde la época de Hipócrates en cuanto a la relación de la misma palabra. Y en este orden de ideas, la línea del tiempo generalmente es bastante larga debido a que son 8 tipos de porfirias y cada una pues se fueron describiendo, pero dentro de los puntos principales tenemos que en 1874 se documenta el primer caso de porfiria, a la cual se le dio el nombre como Pemphigus leprosus. En 1889, el holandés Stokvis publicó el primer caso de descripción clínica de porfiria hepática aguda y la describió como tal en un contexto sindromático. En 1911 Hans Gaunter describió el primer caso de porfiria eritropoyética congénita o el nombre que igualmente tiene su epónimo, la porfiria de Ganter, ¿sí? Y en 1960 ya básicamente con el avance pues de todo ya se tenía la gran mayoría de caracterizaciones e identificación de las porfirias dentro de la práctica clínica.
Dentro de la parte de la definición, entonces tenemos que las porfirias son un trastorno metabólico, de hecho, que se da por una actividad alterada, tanto de la parte de las enzimas de la ruta de síntesis del hemo. Estas alteraciones a nivel enzimático, obviamente, pues tienen un componente genético de base, pero como vamos a ver, hay ciertos factores precipitantes y predisponentes que también hacen alusión a la parte fisiopatológica para el desarrollo de las porfirias. Eh, Dentro de la parte de la misma definición hay que tener en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta de que la gran mayoría de porfirias pues tienen un patrón de herencia, la gran mayoría es patrón de herencia autosómico dominante, hay una excepción dentro de las porfirias que es la porfiria cutánea tarda. Esta porfiria cutánea tarda es una porfiria que dentro de la característica fisiopatológica, si bien tiene asociación con ciertas mutaciones, a nivel genético, también hay unas mutaciones adquiridas de tipo inhibitorio que podrían ser asociadas a factores predisponentes. Dentro de la parte de la epidemiología, entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Dentro del punto de vista global, tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que por lo menos 200.000 habitantes pudiesen estar cursando con porfiria. Dentro de la prevalencia, dependiendo de la literatura que se consulte, ya sea Europa, Asia, o incluso en América del Norte, que es donde más literatura hay acerca del caso, podríamos hablar entonces de que la prevalencia y la incidencia de las porfirias igualmente pues va a variar, pero entonces se habla de que en términos globales las porfirias más frecuentes estaría la porfiria cutánea tarda, la porfiria aguda intermitente y la protoporfiria eritropoyética. Entonces, teniendo en cuenta estas tres, pues dependiendo de la zona geográfica, pues van a ser más prevalentes unas que otras. Dentro del punto de vista de la incidencia, también hay que tener en cuenta los picos de edades. Se ve más que todo que se presentan a nivel de la tercera década de la vida. Habrá unas, como por ejemplo la protoporfiria eritropoyética, que es más frecuente en niños, como los vamos a ver, pero es la tercera en ocurrencia en adultos. Teniendo en cuenta la mortalidad de hecho cambia, por ejemplo, en países que estén, digamos, entrenados para la detección de porfiria, la mortalidad en los ataques agudos puede ir desde el 10%. Pero, si por ejemplo vemos ahora la parte de la epidemiología en Colombia, esta mortalidad incluso puede ir hasta el 30% en el contexto de los ataques agudos, porque precisamente por el contexto de las porfirias y las diferentes sintomatologías que se presentan son muy poco frecuentes, entonces el clínico le es muy difícil diagnosticarla. Dentro de la epidemiología colombiana hablamos de una proporción sintomática, por lo menos de por 2 mujeres hay un hombre con porfiria, y hay una estimación que generalmente entonces se hace teniendo en cuenta pues estos cálculos y las prevalencias mundiales de que más o menos en el país podrían haber entre 450 y 900 afectados. Dentro de la revisión de la literatura, la Universidad de Antioquia es una pues de las entidades que más ha escrito o ha investigado sobre la cuestión de porfirias, y de esto entonces se derivaron pues los datos que se tomaron para esta parte. Dentro de esto entonces vamos a comenzar a hablar sobre todo de la síntesis del grupo hemo. La síntesis del grupo hemo básicamente se va a dar inicialmente por 2 moléculas principales, la succinilcoenzima A y la glicina, y por medio de esta, entonces, por medio de la ácido deltaminolebulínico sintasa, entonces se va a convertir en ácido deltaminolebulínico y va a seguir todo un proceso de caracterización bioquímica, y esto, pues a lo último, lo que nos va a generar es la síntesis del grupo hemo. La síntesis del grupo hemo generalmente se da en 2 puntos principales, 80% en la médula ósea y el 20% se sintetiza en el hígado. Con esto, entonces, el grupo hemo va a tener varias funciones, dentro de las cuales a nivel hepático, entonces será la correcta utilización y consecución de las funciones del citocromo P450 para el proceso de detoxificación hepática, y
vemos que a nivel de la médula ósea básicamente se va a asociar pues para la síntesis propiamente de hemoglobina de precursores eritroides. Igualmente dentro de la síntesis del grupo de hemo, entonces hay dos puntos principales. Hay una parte de las enzimas que son estas que vemos acá de este proceso que se van a dar a nivel de la mitocondria y estas otras se van a dar a nivel de citoplasmático o a nivel del citosol. Esto va a ser importante sobre todo para medir, dependiendo del tipo de porfirias, por ejemplo, niveles de porfirinas eritrocitarias en el contexto de que la porfiria propiamente dicha esté sintetizada o la enzima que esté, digamos, deficiente esté sintetizada en la mitocondria, y niveles de porfirina a nivel plasmático o a nivel urinario cuando son, por ejemplo, porfirias de características citosólicas. Igualmente, entonces, tenemos en cuenta de que la síntesis del grupo hemo son varios pasos, son 8 pasos, pero entonces se puede, digamos, sintetizar en 5, la formación entonces del monopirrol, el ensamblaje de 4 monopirroles, aromatización y modificación del anillo con inserción del hierro al final por medio de la ferroquelatasa para formar el grupo hemo. Igualmente, entonces, para entender la parte de la fisiopatología de las porfirias, entonces hay que tener en cuenta cómo es que se regula el grupo hemo en este contexto. Entonces, acá vemos toda la cascada del proceso de la síntesis del hemo, pero entonces vemos unas situaciones que hacen que haya un proceso de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa en la síntesis del hemo en la forma de autorregulación. Entonces, para explicar esto, digamos de una manera, y es que hay unas enzimas o hay unas sustancias que son reguladoras, dentro de estas, ¿cuáles serían? Los niveles de glucosa, las hormonas sexuales, el mismo grupo hemo, es decir, la cantidad del hemo va a regular. ¿A quién va a regular? La principal enzima reguladora es la ácido deltaminoleulínico sintasa, la cual tiene dos isoformas. Una isoforma 1, que es la ácido deltaminoleulínico sintasa a nivel hepático, y la 2, que es a nivel eritropoyético. Entonces, dependiendo de eso, se va a hacer el proceso de regulación de cada una de ellas. Entonces, vemos acá en esta gráfica como ciertos factores, como ciertos factores, como el ayuno, entonces van a aumentar esta actividad del ácido deltaminoleulínico sintasa 1, y esto va a generar que se aumente la cascada de la producción del hemo. Pero si hay fallas a nivel de la síntesis de las enzimas, entonces lo que se van a acumular son procesos de porfirina. Ahora bien, hay otros factores que lo que van a hacer es aumentar la producción o la activación de la hemoxigenasa, y la hemoxigenasa lo que va a hacer es la degradación del hemo. Entonces, a menos hemo va a haber mayor aumento de la actividad de la ácido deltaminoleulínico sintasa 1, y por lo tanto va a haber mayor producción de la cascada para la síntesis del hemo con acumulación de porfirinas, por el proceso metabólico deficiente. Entonces, para redondear todo este contexto, entonces tenemos en cuenta de que la fisiopatología de la porfiria se puede dividir en dos brazos principales. Una mutación directamente del gen que codifica la enzima, y esta mutación puede ser directa o por un inhibidor adquirido que hace que se inhiba directamente la enzima, o mutación de un gen regulador, en este caso, como por ejemplo, ya sea por ganancia de producción o actividad, por ejemplo, como la ALAS2 en el caso de la protoporfiria ligada al cromosoma X. Pero acá lo que se habla es lo siguiente, de que independientemente del proceso genético que exista, estas mutaciones genéticas son de baja penetrancia. Entonces, al ser de baja penetrancia, ¿eso qué quiere decir? De que aunque sean la gran mayoría autosómicas dominantes, requieren de otros factores precipitantes adicionales a la mutación genética para que se desarrolle el contexto de la porfiria. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los factores metabólicos y ambientales? Esto varía dependiendo del tipo de porfiria. Si es, por ejemplo, hepáticas agudas, son unas, y si es, por ejemplo, la porfiria cutánea,
cutánea tarda van a tener otras, por eso pues la diferencia de hacer la distinción de cada una de ellas. Dentro de los factores ambientales pues más conocidos tenemos entonces ciertos fármacos como por ejemplo barbitúricos, estrógenos y progestágenos, ¿sí? Que son directamente medicamentos que van a interactuar a nivel del citocromo P450 y al agotar el citocromo P450 pues va a ser necesario la síntesis de más hemo por el aumento del ácido deltaminolebulínico sintasa 1 como lo vimos en la diapositiva anterior. Igualmente entonces contextos de baja ingesta de carbohidratos, fluctuaciones hormonales, alcohol y tabaquismo y en el caso de la porfiria cutánea tarda la coexistencia con otras entidades como por ejemplo la hepatitis C o el VIH. Acá tenemos entonces una herramienta que me pareció importante y más que estamos hablando de los factores precipitantes y de los medicamentos. En la Fundación Americana de la Porfiria, en la Fundación Americana de Porfirias, entonces encontramos esta página donde podemos consultar cuáles serían los medicamentos seguros en los pacientes con porfiria y cuáles podrían precipitar en los ataques. Entonces es una herramienta muy útil que en el caso tal, teniendo en cuenta, aunque sea poco prevalente, en algún momento de que nos podamos enfrentar al contexto de una porfiria, entonces en este caso utilizar la herramienta. Dentro de las partes del patrón de herencia, entonces acá vemos varias cosas. Vemos que las porfirias pues tienen, digamos, tres patrones de herencia que podríamos determinar. Las principales, como ya lo había mencionado, es el patrón de herencia autosómico dominante. Unas pocas, por ejemplo, por la déficit del ácido delta-aminolebulínico de hidratasa, es autosómica recesiva y algunas variantes, por ejemplo, de la porfiria intermitente aguda y de la porfiria cutánea tarda. También pueden tener ese patrón de herencia. Y hay otro patrón de herencia que es el ligado al X propiamente dicho por déficit en la producción, aumento en la producción de la ácido deltaminolebulínico sintasa 2, básicamente en la protoporfiria eritroproyética ligada al X, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de los contextos genéticos vemos que no solamente es un contexto de una simple mutación, sino que hay varios tipos de mutaciones que se pueden asociar directamente a la falla del gen que codifica a la enzima. Y vemos que, por ejemplo, las porfirias principales, que son estas que están subrayadas, son las que de hecho son una de las que más variantes en el contexto de mutaciones pueden llegar a tener. Entonces, precisamente el estudio genético, pues cada vez es más amplio de cada una de ellas. Y vemos entonces la clasificación mencionándolo teniendo en cuenta la biosíntesis del hemo, en que básicamente algunas van a ser de características mitocondriales y las otras citosólicas. Dentro del contexto de la clasificación, entonces, la porfiria, digamos que las porfirias son, digamos, tienen varias clasificaciones en el momento, pues, de revisar los artículos. Entonces, unos la clasifican las porfirias teniendo en cuenta el tejido afectado, ya sea hepático o eritropoyético. Si, por ejemplo, teniendo en cuenta ya los síntomas, ya sean, si, por ejemplo, si son síntomas cutáneos o son síntomas agudos neuroviscerales, ¿sí? Y ya teniendo en cuenta, pues, el patrón de herencia. Pero entonces, encontrando esta clasificación o este algoritmo que nos trae UpToDate, pues me pareció una manera interesante de enfocarla propiamente. Entonces acá vemos en la clasificación de que hay tres tipos principales de clasificaciones clínicas: las neuroviscerales, las cutáneas ampollosas y las cutáneas agudas sin ampollas. Y dentro de estas, entonces, como representante de cada uno de los subgrupos, tenemos una principal de las tres más frecuentes. Entonces tenemos que de la aguda neurovisceral, entonces tenemos la porfiria intermitente aguda. Dentro de las cutáneas con ampollas tenemos la porfiria cutánea tarda, y dentro de las cutáneas agudas sin ampollas, entonces tenemos la porfiria eritropoyética. Entonces, vamos a manejar entonces la charla hablando de las tres principales, teniendo en cuenta su patrón de ocurrencia y algunas variaciones de las demás porfirias. Entonces, tenemos que en el primer caso, la porfiria cutánea tarda, digamos que tiene dos subtipos: la porfiria cutánea tarda propiamente dicha y la porfiria hepatoeritropoyética, y esto se va a diferenciar directamente del tipo de mutación genética. Entonces, en el caso tal de la porfiria cutánea tarda, la mutación genética es directamente de un alelo por patrón autosómico dominante o por un patrón inhibitorio, como lo
recordamos, esta es la única excepción, por ejemplo, de inhibidores adquiridos, y la porfiria hepatoeritropoyética, esta es por una mutación en los dos alelos. Entonces, en estos casos, lo que se presume, si es una mutación en los dos alelos autosómica recesiva, es mucho menos frecuente y la iniciación es, de hecho, mucho más temprana. Dentro de la clasificación de la porfiria cutánea tarda, entonces tenemos que puede ser de 3 tipos. La tipo 1, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Es la más frecuente, más o menos en el 80%, y se da por una ausencia de mutaciones. Entonces, si no hay mutaciones, digamos, establecidas, en este caso, ya es por factores precipitantes o por el contexto de inhibidores adquiridos. Dentro de la tipo 2, entonces aquí puede haber una mutación heterocigota, por ejemplo, de la enzima, pero como es de baja penetrancia, incluso podemos indagar sobre antecedentes familiares y no encontrarlos precisamente por eso, porque los pacientes, incluso por su baja penetrancia, pueden pasar asintomáticos la gran parte de la vida y solamente entre el 10 al 20% pueden llegar a presentar sintomatología. De ahí, aunque pues las mutaciones sean autosómicas dominantes, digamos la ocurrencia clínica pues es tan baja. Y la tipo 3, entonces vemos en este caso que, digamos, no hay mutaciones en la enzima propiamente dicha, pero pueden haber otras mutaciones en otros genes externos, por ejemplo, en el gen HF, que sería el regulador de la homeostasis de el hierro, y una mutación en este gen codificando para esta proteína va a generar acumulaciones de hierro, por ejemplo, en el contexto de una hemocromatosis. De ahí la importancia, sobre todo en el contexto del tratamiento, ya sea con flebotomías o hidroxicloroquina, como vamos a ver, para disminuir los niveles de hierro propiamente dichos que se presentan en este contexto. Dentro de la clasificación, entonces, vale la pena recordar lo siguiente. Tenemos los 3 tipos. Si hay una mutación genética, entonces, generalmente lo que se dice es que la actividad de la enzima la actividad de la enzima puede reducirse por lo menos hasta el 50% de los casos, pero esto no es suficiente para que se genere el contexto de la sintomatología clínica. Entonces, de ahí es importante que estos otros factores precipitantes estén presentes para generar la sintomatología. ¿Y cuáles serían entonces estos factores precipitantes? Acá vemos entonces con los patrones de ocurrencia, por ejemplo, entonces el tabaquismo, el alcoholismo, la infección por el virus de la hepatitis C pues está bien descrita, el uso de estrógenos, las mutaciones por ejemplo en la tipo 2 o por ejemplo la infección por VIH y mutaciones en el gen regulador en el gen regulador del hierro, que sería la proteína HFE. Igualmente, entonces, acá vale la pena mencionar que dentro de la parte histórica, en el contexto, pues, de una porfiria cutánea tarda, también se presentó una epidemia de porfiria cutánea tarda en Turquía en los años 1956 y 1969, básicamente por la exposición a hexaclorobenceno. De ahí, entonces, vemos la importancia de los procesos, digamos, adquiridos de factores precipitantes para desarrollar incluso entidades que se presumía que tenían más que todo características genéticas. Entonces, dentro del contexto de la fisiopatología, vemos que la acumulación de porfirinas, entonces van a reaccionar a la luz. Esto va a generar una molécula de porfirina excitada, generando entonces un proceso de activación de oxígeno por medio de oxígeno singlete. Este proceso de oxidación va a generar una lipólisis y una destrucción de la unión dermoepidérmica, y por esta razón entonces se van a generar estas manifestaciones clínicas que van desde formas ampollosas hasta contextos de atrofia cutánea con fragilidad e incluso procesos de esclerosis similares a la esclerodermia. ¿Cuál sería entonces el enfoque diagnóstico en este contexto? Entonces tenemos primero una historia clínica, sobre todo el patrón clínico de las lesiones ampollosas, y una cosa importante es que estas lesiones se van a presentar en zonas fotoexpuestas
en ausencia de manifestaciones neuroviscerales y asociado también a la presencia de factores de susceptibilidad. Y dentro de esto, entonces, vamos a tener cuáles serían las pruebas de primera línea y las pruebas de segunda línea en el contexto del enfoque diagnóstico. Entonces, en el contexto de las pruebas de primera línea, entonces vamos a hablar de porfirinas totales a nivel de plasma u orina, y ya se hace también la parte específica para determinar qué tipo de porfiria es. Esto, entonces, para entenderlo mejor con este cuadro. Tenemos entonces que primero vamos a tener una sospecha clínica de porfiria, entonces vamos a determinar si es una porfiria que sea con ampollas y que sea en zonas fotoexpuestas. Entonces, en este caso vamos a pedir los niveles séricos totales de porfirinas o niveles urinarios, y si estos están aumentados, entonces ya se hacen las diferenciaciones propiamente de niveles plasmáticos de porfirinas y a nivel fecal, y también porfirinas a nivel eritrocitario. Para esto, hacer los diferentes enfoques clínicos de las diferentes porfirias que pueden generar contextos ampollosos, como vemos en este contexto. Entonces, dentro del contexto de la porfiria cutánea tarda, entonces se hace todo el enfoque teniendo en cuenta los niveles de porfirina, eritrocitario, fecal, urinario y plasmático, y también, por ejemplo, con la prueba de espectrometría de luz podríamos mirar la longitud de onda que generalmente se da en el contexto de una longitud de más de 620 nanómetros. Entonces, en este contexto, pues podríamos hablar de que el diagnóstico se da para porfiria cutánea tarda, pero esta espectrometría de luz, entonces, generalmente, este pico de fluorescencia máxima puede ayudarnos a diferenciar de otro tipo de porfirias que son ampollosas igualmente, como en el contexto de la porfiria variegata versus la porfiria cutánea tarda. La porfiria variegata va a presentar un pico plasmático de fluorescencia por lo menos entre 626, mientras que la porfiria cutánea tarda, si hacemos la prueba ya específica, pues estaría más o menos entre 620, y diferenciándolo pues con el contexto de las otras porfirinas pedidas a nivel fecal y a nivel urinario. En caso tal de que entonces las porfirinas totales nos salgan negativas, esto es una parte importante porque de hecho descartaría el diagnóstico. Entonces, acá vemos como tal una síntesis de las pruebas iniciales que se deben tomar y las diferentes asociaciones específicas para hacer la diferenciación de cada una de las porfirias con afectación cutánea ampollosa. Teniendo en cuenta entonces el tratamiento, hay dos, digamos, formas terapéuticas. Una de estas entonces sería la flebotomía, que recordemos que en el caso de la porfiria cutánea tarda lo que se da es un aumento en la captación del hierro por los conceptos que ya vimos. Entonces los procesos de flebotomía pues ayudarían a controlar esta sobrecarga de hierro que de hecho se presenta. Igualmente estaría como primera opción, por ejemplo, en los casos de síntomas bastante arraigados y también teniendo en cuenta los niveles de sobrecarga de hierro. O por ejemplo, también como alternativa primaria se puede utilizar dosis de hidroxicloroquina de 100 miligramos 2 veces por semana. Dentro de los puntos de corte, más o menos, pues entonces vamos a utilizar los niveles de ferritina, y la literatura habla que básicamente en el caso de la flebotomía, por lo menos utilizar la ferritina para determinar hasta dónde podemos llegar, y el nivel sería por lo menos tratar de mantenerlo en un límite inferior, por lo menos entre 20. Dentro del contexto del seguimiento, entonces aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Uno de ellos, entonces, y lo más importante es el control de los factores de riesgo, ¿cierto? O de los factores precipitantes, como los medicamentos, o por ejemplo, en el contexto de la hepatitis C y el VIH, pues entonces que haya una muy buena correlación y un buen tratamiento relacionado, pues, en este contexto, básicamente, pues, para evitar que se presenten los ataques
propiamente dichos. Dentro de este contexto de ideas, entonces hay que tener en cuenta otra cosa y es la presencia de pseudoporfiria. La pseudoporfiria es una entidad que se presenta, digámoslo, con lesiones ampollosas muy similares a las que vemos en la porfiria cutánea tarda, pero con la diferencia de que no hay alteraciones bioquímicas que así lo sustenten. Y dentro de las posibles causas, sobre todo hablaban de la exposición a cámaras de bronceo o, por ejemplo, ciertos medicamentos, por ejemplo, como los AINES, la dapsona, la furosemida, tetraciclinas, ácido nalidíxico y la piridoxina propiamente. El segundo grupo, entonces, tenemos las porfirias hepáticas agudas, dentro de las cuales pues vamos a hacer énfasis sobre todo en la porfiria aguda intermitente, que de hecho dentro de las características que difieren para diferenciarlas de las otras es la presencia de síntomas neuroviscerales, teniendo en cuenta de los principales el dolor abdominal agudo, ¿sí? ¿Cuáles serían entonces las porfirias hepáticas agudas? Entonces tenemos la porfiria asociada a la deficiencia del ácido deltaminoleurílico de hidratasa, tenemos entonces la porfiria aguda intermitente, la porfiria hereditaria y la porfiria variegata. Básicamente esas serían las cuatro principales de características hepáticas agudas. Entonces, en el contexto de la porfiria aguda intermitente, entonces generalmente es llamada como la porfiria sueca, de hecho es la más común de las porfirias agudas. La mutación se da básicamente en la enzima hidroximetilvilano sintasa y este contexto, entonces, en este orden de ideas, la cuestión es lo siguiente. Hay factores predisponentes, sí, que pueden generar, digamos, la exacerbación de los ataques agudos, pero en este orden de ideas, ya lo que difiere es que el proceso o la mutación como tal, lo que va a generar es un aumento en la actividad de ese gen regulador que vimos al principio en la parte de la fisiopatología, que sería el ácido deltaminolevolínico sintasa 1. Entonces, en este contexto, ahí vemos que es donde se va a actuar a nivel farmacológico principalmente para disminuir los ataques de porfiria, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto fisiopatológico, es, digamos, una de las variables que se hacen sobre todo si se compara con la porfiria cutánea tarda. Dentro de los factores inductores para esa actividad elevada de la ALAS1, entonces, ¿qué tenemos? Algo que nos lleve a un agotamiento del grupo hemo, de ahí pues entonces precisamente por eso es que entran a colación los fármacos por la saturación del citocromo P450, generando entonces inducción para la síntesis de más hemo, pero por la alteración enzimática, entonces se van a producir niveles elevados de porfirinas y la restricción calórica y carbohidratos, como vimos, pues va a ser otra de las causas importantes y el estrés metabólico que, digamos, en este contexto se puede presentar, digamos, por procesos de enfermedad, infecciones, fiebre y demás. Entonces, esto induce la degradación del grupo hemo, generando entonces una retroalimentación positiva de la ALAS1, ¿sí? Dentro de los fármacos, por ejemplo, en el contexto de las porfirias, entonces, ¿cuáles serían como los que no son muy seguros? Entonces, acá tengo subrayados los que generalmente con mayor frecuencia utilizamos en la práctica médica de esta lista que podrían exacerbar o aumentar los ataques de porfiria. Entonces tenemos los barbitúricos, tenemos benzodiazepinas, pero sobre todo en el contexto de altas dosis de las mismas. Tenemos, por ejemplo, el nifedipino, la nitrofurantoína, fenitoína, espironolactona y sulfasalacina. Y dentro de pues, la tabla de arriba serían los fármacos que son seguros. Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces vemos acá esto que es importante, por ejemplo, el dolor abdominal, que de hecho se presenta entre el 85 a 95% de los casos, asociados básicamente a vómito, constipación y debilidad muscular, asociado también a síntomas neuropsiquiátricos. Esto entonces, vamos a ver que no solamente estos síntomas son los que se presentan, por ejemplo, por alteración del plexo mientérico y demás, sino que también el sistema nervioso autónomo cuenta su parte principal, sobre todo en el contexto de que estos pacientes pueden llegar a presentar hipertensión, taquicardia, convulsiones, alteración del estado del sensorio y también parálisis respiratoria por una parálisis diafragmática y de ahí por procesos de parálisis ascendente se puede diferenciar
también del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de las causas de ataques agudos, por ejemplo, de porfiria, o lo que de pronto nos haría pensar en el que el paciente está presentando un contexto de un ataque agudo de porfiria, aparte pues del dolor abdominal, las manifestaciones de disautonomía, hay otras cosas que hay que tener en cuenta, y es sobre todo la parte de los electrolitos. Por una disfunción neurológica que de hecho se da por la acumulación del ácido deltaminolebulínico, también hay alteraciones a nivel del hipotálamo. Esta alteración a nivel del hipotálamo puede generar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, generando pues hiponatremia. Y también alteraciones por fluctuaciones hormonales. Se ha visto porque niveles, por ejemplo, elevados de progesterona y elevaciones, por ejemplo, en el contexto de la fase lútea del ciclo menstrual. En este contexto y en este orden de ideas, en el ciclo, en la fase lútea, se puede ver aumentos de ataques de porfiria. Dentro de las diferenciaciones de las 4 principales porfirias hepáticas agudas, entonces hay que tener en cuenta de que no todas pues solamente van a tener síntomas neuroviscerales. También hay algunas que van a compartir lesiones cutáneas que pueden ser incluso ampollosas, y para esto, si recordamos entonces la exposición, las diapositivas previas, entonces vamos a ver que la porfiria variegata es una de las que, a pesar de tener manifestaciones neuroviscerales, pues también comparte con lesiones cutáneas asociadas. ¿Qué otros hallazgos entonces tendríamos que tener en cuenta? Dentro de la parte de electrolitos, también tener en cuenta en el contexto de hipomagnesemia o hipercalcemia y transaminasas elevadas. Y dentro de las imágenes, entonces vemos que se pueden encontrar distensión de asas intestinales o, por ejemplo, hallazgos similares al síndrome PRES. Y esto básicamente es porque, de hecho, para generar el óxido nítrico hay alteraciones a nivel del citocromo P450 que de alguna manera van a generar un proceso de vasoconstricción, y esto generaría pues hallazgos cerebrales relativos a ese tema. Dentro de la parte de los diagnósticos diferenciales de las 4 porfirias, entonces tenemos el espectro de luz, que pues ya lo mencionamos sobre todo en la porfiria cutánea tarda, y otra parte pues importante es también ya hacer la medición de las porfirinas a nivel de la orina y a nivel de las heces fecales, junto con la parte eritrocitaria, para hacer la diferenciación de cada una de ellas. Pero entonces, ¿cómo sería el algoritmo diagnóstico? Entonces si tenemos una sospecha de una porfiria aguda hepática, entonces en este caso, entonces vamos a pedir los niveles de porfobilinógeno y porfirinas totales, y también la creatinina en orina. Teniendo en cuenta esto, entonces se pueden presentar varios escenarios. Si, por ejemplo, el porfobilinógeno urinario está marcadamente elevado, entonces podríamos confirmar una porfiria hepática aguda dentro de los 3 principales o 4 principales, y en este caso no habría que hacer, por lo menos hasta que se haga el manejo de la crisis aguda, otros estudios adicionales para diferenciar los tipos de porfiria y empezar el tratamiento con emina, ¿sí? Y ya dependiendo de esto, entonces se harían las pruebas diferenciales, ya sea por ejemplo a nivel plasmático o a nivel de heces fecales o a nivel eritrocitario, pues para diferenciarlas en cada una de ellas, y después hacer pues las pruebas genéticas para hacer sobre todo el seguimiento a los familiares. Por ejemplo, en el contexto de que el porfobilinógeno en orina esté normal, pero las porfirinas estén elevadas, las porfirinas totales, entonces en este caso podríamos medir los niveles urinarios de ácido deltaminolebulínico, y dependiendo de esto, si todo sale normal, entonces ya no sería, digamos, un contexto propiamente de porfiria, pero si sale, por ejemplo, elevado, entonces ya entraríamos a diferenciarlas de la porfiria, de la coproporfiria hereditaria,
propiamente dicha, pero en este orden de ideas, tanto la cropoporfiria como la porfiria variegata, el tratamiento de las crisis agudas directamente sería con emina. Y si, por ejemplo, en este contexto todo pues sale normal, tanto el porfobilinógeno en orina como las porfirinas normales, pues entonces habría otra causa posiblemente que no sea el contexto pues de la porfiria. Pero entonces, si por ejemplo tenemos el ácido deltaminolebulínico elevado en orina, los niveles plasmáticos normales y de porfirinas normales, entonces en este caso tendríamos que confirmar la porfiria por deficiencia de ácido deltaminolebulínico de hidratasa. Y ahí con esto pues ya se haría los niveles eritrocitarios y dependiendo de esto pues entonces ya se determinaría si como tal es causa genética o se debe a causas secundarias, ya sea por intoxicación por plomo o causas mucho más raras, por ejemplo por tirosinemia hereditaria. Entonces en este orden de ideas para diferenciar las porfirias hepáticas agudas, entonces los niveles de porfobilinógeno, ácido deltaminolebulínico y sobre todo de coproporfirina 3 van a ayudar sobre todo a la distinción de la porfiria variegata de la coproporfiria hereditaria. Igualmente con la espectrometría de luz, entonces con esto vamos a poder diferenciarlo a cada uno teniendo en cuenta pues los picos de fluorescencia máxima como vemos en este orden de ideas. Bueno, acá entonces tenemos que a nivel del diagnóstico, entonces, o de la parte clínica, la porfiria intermitente aguda se puede manifestar, digamos, o se puede mencionar de dos tipos, una que es manifiesta y latente. Y para saber cuál de una es, cuál es una y cuál es otra, entonces básicamente la cuestión es muy fácil. La manifiesta es básicamente los pacientes sintomáticos en los cuales se evidencia una mutación de la hidroximetilvilanosintasa, que de hecho, pues van a ser la mayoría. Y la latente son en aquellos que por contextos y seguimientos familiares se encuentra la mutación, pero están completamente asintomáticos. Los diagnósticos diferenciales, entonces, ya habíamos mencionado algunos, por ejemplo, el envenenamiento por plomo, la tirosinemia, enfermedad hepatobiliar, pueden generar incluso elevaciones de porfobilinógeno o, por ejemplo, en el contexto de dolor abdominal, también pensar que un paciente con porfiria puede tener causas de dolor abdominal de tipo quirúrgico y que estas causas de abdominales, estas causas de dolor abdominal de tipo quirúrgico, entonces también pueden ser factores predisponentes para el desarrollo de porfiria. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Básicamente, entonces, esto se maneja con el tratamiento de las crisis. El tratamiento sí o sí que está establecido es el tratamiento con emina, que es, digamos, la asociación directa con el grupo M humano y hay dos tipos, que sería la panemetina y el normosan. Generalmente se subraya entonces el normosan porque teniendo en cuenta los dos tipos de hematina, el normosan es el que, digamos, menos efectos adversos tiene y que de pronto requiere menos dosis para generar la remisión de los ataques de porfiria aguda. Igualmente los carbohidratos, como recordamos que el ayuno era de las situaciones que aumentaba la actividad de la ácido deltaminolebulínico sintasa 1, entonces la ingesta de carbohidratos entonces es una de las cosas que pueden ayudar para controlar los ataques de porfiria aguda, pero lo que se dice es que independientemente de esto, si bien pueden ayudar a controlarlos, el tratamiento de elección sería directamente con la emina. Las dosis de carbohidratos pueden ir más o menos entre 300 a 400 gramos por 24 horas y se pueden administrar entre dextrosa al 10 o al 15%. Pero entonces, por la parte del volumen, sobre todo por dextrosa en agua destilada, hay que tener en cuenta los niveles de sodio porque pueden precipitar aún más la presencia de hiponatremia. Y también teniendo en cuenta la sintomatología tan inespecífica que se presentan en los ataques agudos, que pueden ir desde el contexto pues de las convulsiones, el mismo dolor, el tratamiento de las náuseas, hipertensión y demás. Acá está establecido en esta tabla cuáles serían entonces
los medicamentos que serían seguros usar en el paciente con porfiria para tratar la sintomatología que se presente directamente en las crisis. Entonces vemos, por ejemplo, que en el contexto de las convulsiones, por ejemplo, utilizar diazepam, pero recordemos que no pueden ser a dosis altas porque ya perderían su rango de seguridad. Para las náuseas, entonces la clorpromacina, y para hipertensión o taquicardia, beta bloqueadores, entre otros. Dentro de la parte pues de el tratamiento a nivel pues de la parte hospitalaria y el seguimiento, entonces recordar sobre todo los factores predisponentes, el seguimiento directamente a los medicamentos que se están administrando en estos pacientes con porfiria, tanto en la hospitalización como por ejemplo a nivel ambulatorio, para evitar que estos pudiesen llegar a ser formadores de los ataques agudos, y el seguimiento después de la hospitalización pues se hará con hemograma, función hepática, pruebas de coagulación y la evaluación nutricional, básicamente recordando que se debe consumir por unas dietas altas en carbohidratos, más o menos en el 70% de la dieta. Y dentro de las recomendaciones, entonces se debe hablar básicamente con el paciente, sobre todo en su hábito alimenticio y en los factores de riesgo, pues para evitar la presencia de ataques recurrentes. Acá tenemos entonces un estudio, y este fue uno de los artículos pues que les envié, que es la utilización del givosiran en el contexto de la porfiria aguda intermitente. Entonces fue un ensayo fase 3 de doble ciego controlado con placebo, donde se utilizaron dosis de givosiran de 2.5 miligramos por kilo de peso versus el placebo mensualmente por 6 meses. Esto básicamente, ¿qué fue lo que se buscó? Era, por ejemplo, para pacientes que digamos, pacientes que presentaban múltiples ataques en el año de porfiria, entonces, que digamos no toleraban la hematina, se podría utilizar este givosiran para disminuir los ataques y la tasa de ataque propiamente dicha. Entonces, acá vemos las gráficas donde vemos una disminución, de hecho, de la tasa de ataque anual de los pacientes con porfiria aguda intermitente de más o menos del 74%, y que adicionalmente vemos que tanto los niveles de ácido deltaminolebulínico como de porfobilirógeno también disminuyeron. Pero entonces, acá, a pesar de que se vio pues toda esta disminución marcada de la tasa de ataques anuales, el artículo llama la atención y es sobre todo los efectos adversos, y vemos que ellos hablan de efectos adversos importantes, aquellos que se presenten en más del 5% de los pacientes, y vemos que en el grupo de givosiran la gran mayoría pues presentaron efectos adversos efectos adversos no severos, pero que indistintamente requieren un seguimiento continuo, tanto como en el caso de pruebas de función hepática y función renal, básicamente por la asociación de enfermedad renal crónica que se asoció con el uso de este givosiran. En el contexto del trasplante hepático, entonces, generalmente está reservado para pacientes que sean difíciles de manejar, que sean múltiples exacerbadores con múltiples ataques durante el año, y que incluso esto afecte mala calidad de vida. Igualmente en la coexistencia, por ejemplo, de cáncer hepático, y una de las cosas importantes es que el paciente que se vaya pues como a considerar la parte del trasplante hepático, la neuropatía producida no debería estar muy avanzada. Hay unos score que generalmente es el score de MELT, que se utiliza para determinar si el paciente es tributario para trasplante hepático, pero en el caso de las porfirias, de hecho este score no se debería utilizar porque no hay, digamos, una alteración directamente del parénquima, salvo de que haya una coexistencia de otra enfermedad hepática. Y esta entonces es la última porfiria y la más corta. Entonces tenemos las porfirias directamente agudas cutáneas no ampollosas. Dentro de la principal, entonces tenemos la protoporfiria eritropoyética, que como tal es la más frecuente en niños, pero en adultos es la tercera en patrón de ocurrencia. Entonces, en este caso lo que se da es un contexto de una fotosensibilidad dolorosa en la cual no se produce ampollas, pero lo que hay es un prurito intenso asociado pues a los pocos minutos de la exposición a la luz. Y básicamente estas se da por una mutación en la ganancia de estas enzimas reguladoras. En este contexto entonces sería la ALAS2, directamente asociada pues a la médula ósea y a la parte eritropoyética, pero en el contexto de los adultos puede haber por una mutación adquirida
directamente un proceso de un síndrome mielodisplásico que puede generar precursores eritroides con deficiencia de la ferroquelatasa, que básicamente es el mecanismo principal por el que se produce el contexto de la porfiria eritropoyética, es decir, no se determina ese último paso de insertarle la molécula del hierro a la protoporfirina 9 y convertirla en el grupo hemo. Dentro de la parte epidemiológica, entonces, como ya les había mencionado, es más frecuente en la infancia, pero la tercera en la población adulta, es descrita por primera vez en 1961 y la prevalencia es similar en hombres y mujeres. Dentro de las manifestaciones clínicas vemos que a diferencia de la porfiria cutánea tarda, no hay presencia de ampollas, sino lo que se evidencia es un edema marcado con infiltraciones también eritematosas, por ejemplo, en esta imagen vemos a nivel de la cara y de la nariz, incluso con hemorragias petequiales para hacer las diferencias de las demás. Dentro de las manifestaciones clínicas que con mayor frecuencia se presentan, aparte pues de las manifestaciones cutáneas, entonces tenemos de que puede ser una de las causas de litiasis biliar, precisamente por la acumulación de cálculos de protoporfirina, sobre todo en niños, esto básicamente en este caso, ¿sí? O en casos aún mucho menos frecuentes, afortunadamente, la hepatopatía protoporfírica, que de hecho se presenta en el 5% de los pacientes y es la complicación más grave que puede llevar a la mortalidad. Dentro de las otras complicaciones en este contexto, si recordamos la parte de la historia, esta era una de las más fotosensibles y de la asociación directa con el mito del vampirismo, entonces básicamente porque los pacientes evitan la luz solar, hay déficit de vitamina D asociado. Igualmente, deficiencia de hay también evidencia de anemia y se ha visto que, por ejemplo, en el contexto del embarazo, mujeres que tengan esta porfiria, digamos que por alguna razón que de hecho no está del todo clara, pueden llegar a mejorar incluso sus síntomas. El enfoque diagnóstico, entonces, básicamente se da es por las lesiones cutáneas, la fotosensibilidad en áreas fotoexpuestas que no sean ampollosas y se van a medir entonces las porfirinas totales eritrocitarias, porque recordemos que las porfirinas totales eritrocitarias básicamente hacen alusión a las porfirinas que son sintetizadas a nivel mitocondrial. ¿Sí? Entonces, por eso se piden niveles eritrocitarios. Y ya se hace entonces la diferenciación eritrocitaria de la protoporfina directamente, si se asocia, por ejemplo, a zinc o libre de metales. Y las que, digamos, las que se asocian al contexto de las porfirias son básicamente las libres de metales. Y dependiendo de esta, si tiene mayor o menor número de concentraciones, entonces podríamos diferenciarla entre los dos tipos, que ya sería la ligada al cromosoma X o la protoporfiria hereditaria propiamente dicha. Y el tratamiento, entonces, básicamente en este orden de ideas se va a evidenciar, es más que todo con la parte de la fotoprotección, siendo la piedra angular para el manejo. La alfa-melanotida resulta que es un estimulante de los melanocitos que se usa, por ejemplo, en adultos. De hecho, es una manera sintética y que podría de pronto ayudar a mejorar esta parte de la tolerancia a la luz, igualmente con la parte de los beta-carotenos. Pero entonces esto depende también de la asequibilidad de esto, porque muchos pacientes, por la pigmentación pseudoitérica que puede generar el consumo de betacarotenos, pues muchos pacientes, incluso lo que decía la literatura, era que muchos pues no optaban por este tratamiento. En el contexto de la hepatopatía tenemos entonces la imina, plasmaferesis o el ácido ursodesoxicólico, que podría, por ejemplo, ayudar en el contexto de que tengan una hepatopatía protoporfírica. En el contexto de la imina, las dosis básicamente serían las mismas para tratar, por ejemplo, una porfiria intermitente aguda. Y el givosiran pues también se ha estudiado, pero teniendo en cuenta lo que consideró la
FDA para su aprobación, el estudio básicamente se dio es en porfirias hepáticas agudas, específicamente la porfiria aguda intermitente. Dentro del trasplante hepático generalmente se habla de que tiene, digamos, buenas respuestas, por ejemplo, en pacientes que no mejoren ante estas medidas previas, teniendo pues una supervivencia que incluso al año puede ir del 85%, a los 5 años del 69%, pero teniendo en cuenta también de que a pesar de que se haga el trasplante hepático, la enfermedad suele reaparecer. Entonces acá tenemos un cuadro resumen directamente de las 3 principales porfirias con su rango de ocurrencia, su edad de ocurrencia. Por ejemplo, la porfiria hepática aguda, vamos a ver que el pico pues está entre la tercera década de la vida, la porfiria cutánea tarda para mayores de 18 años y la protoporfiria eritropoyética entonces en los niños y la tercera más frecuente en adultos. Entonces, en términos de conclusiones, vamos a tener en cuenta de que las porfirias de hecho son entidades difíciles de diagnosticar por su baja prevalencia, pero un adecuado diagnóstico de hecho va a impactar mortalidad y supervivencia, y de hecho si conocemos bien cómo se hace el diagnóstico con unas pruebas sencillas sin necesidad de hacer pruebas diferenciales o incluso estudios genéticos, podemos dar el tratamiento agudo en los pacientes con la hemina y reducir incluso la mortalidad. Entonces, en conclusión, ¿a quiénes debemos sospecharle porfirias? Pacientes que tengan dolor abdominal inexplicable, neuropatía y fotosensibilidad, e igualmente pacientes con estudios de dolor abdominal recurrente en los que se hagan diferentes laparotomías y no se encuentren los hallazgos, digamos, de la etiología del mismo dolor.